Las brujas de Salem son el centro de uno de los episodios más infames de la historia colonial de Estados Unidos. Los juicios por brujería de Salem, que ocurrieron en 1692 en la colonia de Massachusetts. Este suceso estuvo marcado por la histeria colectiva, acusaciones infundadas y la persecución de presuntas brujas en un ambiente de fanatismo religioso y miedo. Hoy revelaremos la verdadera historia. En el siglo XVII, Salem era una comunidad puritana profundamente religiosa. Creían firmemente en la existencia del diablo y en su capacidad para otorgar poderes malignos a ciertos individuos, conocidos como brujas. Cualquier comportamiento extraño o fuera de lo común podía interpretarse como prueba de brujería. Salem huele a ceniza y a tierra húmeda. Los árboles se yerguen desnudos como huesos en el invierno, y las casas parecen inclinadas, como si se susurraran secretos entre ellas. Aquí, el miedo es un huésped habitual. Lo veo en los ojos de los aldeanos, en la rigidez de sus espaldas, en los labios apretados de los hombres cuando miran a sus esposas, preguntándose si duermen junto a un monstruo. Dios está en cada rincón de Salem, pero también lo está el diablo. O al menos eso dicen los sermones del reverendo Parris, cuyas palabras caen sobre nosotros como cuchillas. El mal ha entrado en nuestras casas, se esconde en las sombras, en las sonrisas de nuestras esposas, en las oraciones de nuestras hijas. Pero las sombras no tienen rostro. ¿O sí? Todo comenzó con las niñas, pequeñas criaturas inocentes, hasta que dejaron de serlo. Betty Parris y Abigail Williams, apenas 2 niñas, comenzaron a temblar, a gritar, a torcerse como si algo invisible las devorara desde adentro. Decían ver espectros, sombras negras en las esquinas de la habitación. Nos tocan, sollozaban, nos llaman por nuestro nombre. Sus padres no supieron qué hacer. Rezaron, ayunaron. Pero las niñas seguían gimiendo, rasguñándose la piel. Y cuando el médico vino, con su rostro pálido y sus manos temblorosas, solo pudo decir 2 palabras que serían la ruina de Salem: brujería, demonios. La histeria es como una peste. Se propaga de boca en boca, de mirada en mirada, y pronto las niñas señalaron con sus pequeños dedos huesudos a la primera mujer condenada, Tituba, la esclava de los Parris. Era fácil culparla. No era como ellos. No hablaba como ellos. Tenía piel oscura y cuentos sobre espíritus de tierras lejanas. En su desesperación, el reverendo Parris la obligó a hablar. La quemaron con hierros al rojo vivo. Le arrojaron agua helada. La dejaron sin dormir hasta que su mente se desmoronó y las palabras salieron como sangre de una herida abierta. Sí, soy bruja, y hay otras más. Con esas palabras, Salem ardió en llamas invisibles. Los nombres comenzaron a brotar como malas hierbas. Sarah Good, Sarah Osborne, Rebecca Nurse, mujeres que nadie miraba 2 veces antes de esa noche. Ahora eran bestias en la boca de los niños, demonios con faldas y manos sucias. Y así comenzó la cacería. El pueblo se convirtió en un nido de serpientes. Nadie estaba a salvo. Las miradas eran dagas, los susurros un veneno. Las noches eran más largas, las sombras más oscuras. Y yo estaba ahí, con mi pluma y mi tinta, anotando cada acusación, cada grito, cada oración a un Dios que parecía haber vuelto el rostro. Y en la oscuridad, algo o alguien reía. El miedo es un espectro que se desliza por las calles de Salem, envolviendo cada casa, cada rincón, cada alma. El aire huele a vela derretida y a oraciones susurradas. Las iglesias están llenas de rostros pálidos y manos crispadas en plegarias silenciosas. Todos ven al diablo en los ojos de su vecino.
Todos buscan su sombra en los rincones oscuros. Nadie duerme tranquilo. Las niñas siguen gritando en la noche. Se retuercen en sus camas como si sus huesos quisieran escapar de la carne. Dicen que manos invisibles las arañan, que voces las llaman desde la nada. Los padres lloran, rezan, pero no pueden callarlas. El miedo crece como una hiedra venenosa, enredándose en la razón, asfixiándola. Y luego están los nombres. Nombres susurrados en la oscuridad. Nombres escupidos con veneno. Nombres que se convierten en sentencias de muerte. Tituba habló. Habló entre gritos, entre lágrimas y súplicas. Habló porque la obligaron, porque el dolor la partió en 1000 pedazos, y de su boca salió lo que todos querían escuchar. Más culpables, más brujas. Sarah Good, pobre y harapienta, con su cabello enmarañado y su voz rascada por el hambre, mendiga, rechazada, ignorada hasta que la necesidad de un culpable la puso en el centro del juicio. No se arrodilló ante ellos, no imploró. Escupía cada acusación con desprecio, como quien enfrenta a una turba de hienas. Sarah Osborne, enfermiza, anciana, postrada en una cama helada. Su pecado no fue la brujería, sino desafiar el orden de Salem, casarse con el hombre equivocado, ser distinta. No pudo levantarse cuando la sacaron de su casa. La arrastraron como si fuera un animal. Dicen que sus lamentos eran apenas un murmullo cuando cerraron la puerta de la cárcel tras ella. Rebecca Nurse, devota, justa, sabia. No hubo plegaria que la salvara. Cuando las niñas gritaron su nombre, nadie dudó. Si una mujer piadosa podía ser bruja, cualquiera podía serlo. Las miradas se volvieron afiladas. Las sospechas se multiplicaron. Nadie se atrevía a hablar demasiado. El silencio era el único refugio. Las noches eran interminables. Los gritos de las acusadas retumbaban en la piedra de la prisión. Rezaban, pedían piedad, gritaban nombres, proclamaban su inocencia. Pero nadie escuchaba. La piedad había abandonado Salem. Solo quedaba el eco de los nombres condenados. Los juicios comenzarían pronto. Y el pueblo, ansioso de espectáculo y venganza, no descansaría hasta ver cuerpos balanceándose en la horca. El amanecer llegó como un presagio oscuro, cubriendo Salem con un velo de cenizas. Las calles estaban desiertas, los hogares sumidos en un silencio cargado de expectación. Nadie hablaba de lo que estaba por suceder, pero todos lo sabían. Era el día en que los demonios serían desenmascarados, el día en que la justicia del hombre probaría su poder sobre las fuerzas del mal. Las puertas del tribunal se abrieron con un crujido, dejando escapar un aire denso, cargado de incienso y sudor. Dentro, los bancos de madera estaban repletos de aldeanos con miradas hambrientas de verdad, o tal vez de sangre. El tribunal no tenía la severidad de un templo, pero en ese día era un altar de sacrificios. Tituba fue la primera en ser arrastrada al estrado. Sus muñecas estaban atadas, su vestido cubierto de polvo y lágrimas secas. Los ojos del pueblo se clavaron en ella como dagas. La piel de la esclava brillaba bajo la tenue luz de las antorchas, su respiración entrecortada, sus labios murmurando plegarias a dioses lejanos. «Confiesa», ordenó el juez, su voz grave como el trueno. Tituba alzó la vista. Había terror en sus pupilas, un miedo que no era solo el de morir, sino el de ser olvidada en las sombras de la historia. Su voz quebrada apenas fue audible al principio. Habló de sombras que la acechaban en la noche, de espíritus que le susurraban promesas y amenazas. Habló de un libro de nombres, y de un hombre de negro que la visitaba en los sueños. El murmullo se elevó como una marea.
El juez se inclinó hacia adelante, sus dedos crispados sobre el estrado. ¿Quién más está en el libro?, preguntó. Tituba tembló. No sabía si la verdad la salvaría o la condenaría aún más. Y entonces lo dijo. Sarah Good, Sarah Osborne, Rebecca Nurse. El tribunal estalló en un rugido de voces. La multitud se puso en pie, algunos con el fervor de quienes ven confirmadas sus peores sospechas, otros con la rabia de quienes ya han elegido un culpable y solo esperan la ejecución. El juez golpeó la mesa. «¡Orden!», rugió. Y cuando el silencio volvió a caer, clavó sus ojos en las 3 mujeres que aguardaban encadenadas, sus rostros blancos como la luna. «El juicio comienza». La multitud se apartó cuando Giles Corey fue llevado al centro de la plaza. Sus pasos eran pesados, su cuerpo encorvado por los años y la fatiga, pero su mirada no mostraba miedo. Era un hombre endurecido por la vida, por la tierra, por el peso de la historia. A sus 70 años se enfrentaba a un destino peor que la horca: el aplastamiento bajo una carga de piedras. El suelo estaba cubierto de polvo y sangre seca. Los testigos apenas respiraban, sus ojos fijos en la escena con una mezcla de horror y fascinación. Giles Corey se arrodilló con dificultad, sus músculos tensos, su mandíbula apretada en un gesto de desafío. Los hombres del tribunal le ofrecieron una última oportunidad. Si confesaba, si pronunciaba las palabras que querían oír, podría vivir. Pero Giles Corey no era un hombre que cediera ante la injusticia. Sabía que su destino estaba sellado, pero no permitiría que se usara su testimonio como arma contra los demás. «Más peso», dijo con voz firme, y su destino quedó sellado. Uno a uno, los verdugos colocaron piedras sobre su cuerpo. Al principio, el peso era tolerable, un castigo que no le arrancaría más que gruñidos de dolor. Pero con cada nueva roca, su pecho se oprimía más, sus costillas crujían como ramas secas bajo una tormenta. La multitud murmuraba. Algunos apartaban la vista, incapaces de soportar el espectáculo. Con los labios partidos y los ojos inyectados en sangre, Giles Corey exhaló su último aliento. No confesó, no se rindió, murió con su silencio, dejando su desafío grabado en las piedras que lo aplastaron. La sala del tribunal estaba impregnada de un aire malsano, una densa mezcla de incienso, sudor y miedo. Las niñas acusadoras, con sus rostros desencajados y ojos desorbitados, afirmaban ver espectros flotando en la sala. Se aferraban unas a otras, temblaban, gritaban el nombre de los condenados con un fervor demencial. Cada acusación caía como un golpe de martillo sobre los corazones de los acusados. Las miradas del tribunal eran cuchillas afiladas, buscando rastro alguno de culpabilidad en aquellos que temblaban en el banquillo. Algunos se derrumbaban bajo la presión, llorando y suplicando. Otros se mantenían erguidos, desafiantes, esperando un juicio justo que nunca llegaría. El testimonio de las niñas se volvió una danza macabra de gritos y convulsiones. Se revolcaban en el suelo, con espasmos violentos. Sus voces escalofriantes desgarraban el aire con clamores de agonía. «Ahí está, nos muerde, nos aprieta el cuello». Sus dedos crispados señalando a las acusadas con una mezcla de horror y excitación. Rebecca Nurse, temblando pero firme, cerró los ojos mientras el veredicto se sellaba en los labios de la multitud. Su fe, inquebrantable, la mantuvo erguida a pesar de la injusticia que la rodeaba. Sus manos, juntas en oración, parecían desafiar a la furia del tribunal. Las campanas de la iglesia repicaron, marcando el final de la audiencia.
La sala, saturada de susurros y murmullos oscuros, vio cómo los guardias se llevaban a las acusadas. No hubo miradas de compasión, solo el silencio implacable de aquellos que temían ser los siguientes en ser señalados. La brujería, como un espectro sin rostro, se había convertido en la sombra que los acechaba a todos. En lo más profundo de la cárcel de Salem, la oscuridad y el frío se aferraban a los huesos de Tituba como una segunda piel. Encadenada en una celda húmeda, su respiración era un susurro quebrado, su cuerpo una sombra de lo que había sido. Días antes, sus palabras habían encendido la hoguera de la histeria. La presionaron hasta que habló, hasta que su voz quebrada susurró nombres y pactos con criaturas invisibles. No había escapatoria, solo la elección entre la verdad y la mentira. Y así, tejió una historia que el tribunal quería escuchar. Reuniones en el bosque, pactos sellados con sangre, extrañas visiones en la noche. Cada palabra pronunciada con un temblor se convertía en un nuevo clavo en el ataúd de los condenados. Ahora, sola en la penumbra, sentía el peso de la condena en su piel. Las ratas se deslizaban por el suelo de piedra. El sonido de los grilletes era un eco de su prisión. Fuera, los murmullos de la ciudad crecían. Pronto, otros nombres serían llamados. Nuevas acusaciones serían selladas con sangre. La locura no había hecho más que comenzar. Tituba cerró los ojos y sintió el aliento de la muerte tan cerca que casi pudo tocarlo. Pero en su interior, en algún rincón oscuro de su ser, una chispa de venganza se encendió. Aún no había contado toda la historia. Aún no había entregado todas las almas que el tribunal deseaba. Y tal vez, solo tal vez, podía torcer la balanza de su destino. El amanecer trajo consigo un cielo encapotado, como si incluso Dios se negara a presenciar lo que estaba a punto de suceder. La plaza de Salem estaba abarrotada. Los susurros de la multitud eran una letanía de miedo y expectación, mezclados con el sonido de la madera crujiente de la horca, recién ajustada para su próxima carga. Las acusadas fueron llevadas en fila, con las manos atadas y las ropas cubiertas de polvo y desesperación. Rebecca Nurse caminaba con pasos lentos, su rostro sereno, como si ya hubiera hecho las paces con su destino. Sarah Good murmuraba oraciones bajo su aliento, sus labios resecos repitiendo versos que nadie más podía escuchar. Detrás de ellas, otras mujeres lloraban, sus voces mezclándose con el frío aire de la mañana. El verdugo ajustó las sogas con manos expertas, su rostro impasible, como si esto no fuera más que otro día de trabajo. Un pregonero leyó en voz alta los crímenes de cada una, su voz plana y monótona, como si las palabras ya no tuvieran peso. «Brujería», dijo una y otra vez, hasta que la palabra perdió su significado y se convirtió en un eco hueco. Sarah Good alzó la vista hacia la multitud. Sus ojos encontraron a su pequeña hija, temblorosa, sostenida por los brazos de un vecino. «Dios sabe que soy inocente», susurró, pero su voz fue ahogada por el estrépito del tambor que marcaba el final del juicio. El verdugo tiró de la palanca. El sonido de la madera rechinando se mezcló con el jadeo colectivo de la multitud. Los cuerpos cayeron. El crujido seco de los cuellos, quebrándose, fue un golpe sordo contra la quietud del amanecer. Algunas manos se alzaron en oración. Otras se cerraron en puños temblorosos. Las campanas de la iglesia repicaron con un tono lúgubre. Los cadáveres quedaron balanceándose en el aire frío. Sombras retorcidas en un pueblo que ya no podía distinguir la justicia de la venganza. Nadie se atrevió a hablar mientras la multitud se dispersaba.
dejando atrás los cuerpos suspendidos como advertencia. Pero en lo más profundo de Salem, algo oscuro y hambriento crecía en las miradas de aquellos que habían presenciado la ejecución, porque el miedo no se había saciado, solo había encontrado nuevas víctimas. El miedo se había convertido en el aliento de Salem, envolviendo cada casa, cada callejuela, cada susurro en la noche. No había descanso, no había paz. La caza de brujas ya no era solo una persecución, era una purga, un monstruo insaciable que crecía con cada nueva acusación. Las ejecuciones no aplacaron el terror, lo avivaron. Si Rebecca Nurse y Sarah Good, mujeres piadosas, podían ser condenadas, ¿qué esperanza quedaba para las demás? La paranoia se deslizó entre los vecinos, como una niebla pegajosa que deformaba la realidad. Miradas furtivas, voces en susurros, familias separadas por la duda y el miedo. Los juicios continuaban sin tregua. Cada audiencia era un espectáculo macabro en el que los acusados, débiles y aterrorizados, eran expuestos ante la multitud ansiosa de más culpables. Las niñas acusadoras eran diosas del delirio, capaces de señalar a cualquiera y sellar su destino con un grito histérico. Se desmayaban, convulsionaban, juraban que veían sombras malignas acechando tras los rostros de los acusados. Uno a uno, los nombres fueron cayendo. Martha Corey, esposa de Giles Corey, fue llevada al tribunal con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Siempre fui fiel a Dios», murmuró, pero sus palabras se perdieron en el rugido de la multitud. El pueblo entero se convirtió en un campo de batalla donde la verdad era irrelevante y la supervivencia dependía de la sospecha. Amigos se traicionaban, hijos señalaban a sus padres, esposas eran arrancadas de los brazos de sus maridos. Las celdas se llenaron de mujeres y hombres que no comprendían cómo su mundo se había vuelto en su contra. Las ejecuciones se volvieron una rutina. El sonido del tambor marcaba cada amanecer como un anuncio de muerte. Y con cada nuevo ahorcamiento, la multitud se marchaba más silenciosa, más vacía. Nadie podía llorar abiertamente por los muertos, porque el duelo era interpretado como simpatía hacia la brujería. Pero en las sombras de la cárcel, entre susurros y lamentos, algo comenzaba a germinar. La verdad se retorcía bajo el peso del fanatismo. Algunos empezaban a preguntarse en voz baja: ¿y si las acusaciones no eran reales? ¿Y si Salem no estaba purificando su alma, sino condenándola al infierno? El pueblo que devoraba a sus hijas pronto sentiría el hambre volverse en su contra. El viento helado barría las calles de Salem, llevando consigo el hedor de la muerte y la desesperanza. La horca ya no era una amenaza lejana, sino una sentencia omnipresente, esperando a la siguiente víctima. Las sombras de la noche parecían alargarse, cubriendo el pueblo en un velo de pesadillas. En la prisión, los condenados aguardaban su destino. Las paredes húmedas absorbían sus lamentos, sus rezos. Algunos habían dejado de luchar, otros aún se aferraban a la ilusión de un milagro. Entre ellos, Martha Corey permanecía con la mirada fija en la nada, susurrando plegarias que nadie más escuchaba. El amanecer llegó con el sonido de pasos arrastrándose por la plaza. La multitud se había reunido nuevamente, sus rostros marcados por el cansancio y el miedo. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que la sangre seguiría corriendo. Los guardias trajeron a los prisioneros. Sus pies descalzos dejaron huellas en la escarcha. Sus muñecas atadas temblaban bajo la tensión de las cuerdas. La madera de la horca crujió bajo su propio peso. Una estructura que parecía saciada, pero que aún exigía más víctimas. El juez pronunció la sentencia con voz monótona.
como si sus palabras fueran un simple trámite. Uno a uno, los condenados subieron al patíbulo. La multitud miraba sin expresión, como si sus almas ya hubieran sido arrancadas junto con las vidas perdidas. Martha Corey fue la última en subir. Sus ojos recorrieron la multitud, buscando una chispa de compasión, un vestigio de humanidad. No encontró nada. Cerró los ojos y murmuró una última oración mientras el verdugo ajustaba la soga a su cuello. El sonido del tambor retumbó en el aire helado. La trampilla se abrió y con ella el último sacrificio de Salem se consumó. Pero el horror no terminó con la muerte. Aquel día, en los susurros de las casas cerradas, en los sollozos reprimidos de los que aún quedaban, nació algo nuevo: el remordimiento. Una semilla de duda que con el tiempo se convertiría en una carga insoportable para Salem. Porque cuando el miedo se apaga, lo único que queda es el peso de la culpa. El invierno cayó sobre Salem con una frialdad que se sintió en el alma de sus habitantes. La nieve cubría las calles donde antes resonaban los pasos apresurados de los acusados, donde las miradas esquivas evitaban cualquier roce con la sospecha. Ahora, el pueblo entero era una tumba de silencio, donde las sombras de los muertos parecían susurrar en cada rincón. Las ejecuciones habían cesado, no porque el hambre de justicia hubiera sido saciada, sino porque ya no quedaba nadie a quien acusar. Los nombres se habían agotado y la muerte había tomado suficiente. Pero en cada casa, en cada familia, había quedado una herida abierta, un vacío que ni el tiempo ni la fe podían llenar. El tribunal se había disuelto. Sus jueces, antaño venerados, ahora miraban con miedo a aquellos que los rodeaban. La duda, esa enfermedad insidiosa, había comenzado a extenderse. ¿Habían condenado realmente a brujas o habían sido ellos los verdaderos sirvientes del mal? Una noche, una voz rompió el silencio del pueblo. No era un grito de dolor ni un sollozo de arrepentimiento. Era un rezo, un murmullo que crecía con cada palabra hasta convertirse en un canto fúnebre. Las viudas de los ahorcados, los hijos de los condenados, los hermanos de los desaparecidos se reunieron en la plaza donde la horca seguía en pie, una bestia dormida que aún olía a muerte. Allí encendieron antorchas. La luz se reflejaba en sus rostros marcados por el sufrimiento, y en sus ojos ardía algo nuevo: determinación. Sin pronunciar palabra, se acercaron a la estructura maldita, rociándola con aceite y dejándola arder hasta que el fuego consumió cada astilla, cada soga que había sostenido la injusticia. Las llamas se alzaron en el cielo nocturno como un faro de redención, un grito de desafío contra el miedo que había gobernado sus vidas. Al día siguiente, las cenizas aún humeaban cuando el pueblo despertó a una nueva realidad. Salem no volvería a ser la misma. Los jueces partieron en silencio, sus nombres arrastrados por el viento como hojas secas. Las acusadoras, aquellas niñas que habían desatado la tormenta, crecieron con el peso de lo que habían hecho, condenadas a ser espectros en su propia tierra. Pero los muertos no se fueron. En las noches de luna llena, algunos juraban escuchar susurros en el viento, voces que no encontraban descanso. Y en la plaza, donde la horca se alzó por última vez, la nieve nunca volvía a asentarse del todo, como si la tierra misma recordara la sangre derramada. Salem se convirtió en un nombre maldito, un recordatorio de lo que el miedo y la ignorancia podían engendrar, pero también una advertencia para aquellos que, en la sombra de sus creencias,
creyeran que podían juzgar a los demás sin llevar la marca del pecado en su propia piel. Porque el fuego puede borrar las estructuras, pero nunca, jamás, las cicatrices. El tiempo siguió su curso y Salem, la ciudad maldita, se convirtió en una reliquia de su propia historia. Pero las sombras de la persecución nunca desaparecieron del todo. El eco de las injusticias cometidas resonó a lo largo de los siglos, transformando el nombre de Salem en un símbolo de advertencia contra la histeria colectiva y los juicios sin fundamento. Con el paso de los años, los descendientes de los acusados buscaron justicia póstuma para aquellos que murieron inocentes. En 1702, la Corte de Massachusetts reconoció oficialmente que los juicios fueron un error. Décadas más tarde, algunas de las familias recibieron compensaciones simbólicas, aunque ningún oro ni palabra podía borrar las marcas del pasado. Hoy, Salem es un lugar de memoria, un destino turístico donde la historia se mezcla con la leyenda. Las calles adoquinadas están llenas de tiendas esotéricas, museos y recorridos nocturnos que reviven el horror de los juicios. Turistas de todas partes llegan para contemplar el lugar donde la razón cedió ante el miedo, donde la justicia se convirtió en una parodia y la muerte reclamó a los inocentes. El pueblo ha abrazado su pasado, pero las heridas no han sanado del todo. En cada rincón, en cada estatua conmemorativa, hay una advertencia silenciosa. El fanatismo y la ignorancia pueden renacer en cualquier época, en cualquier forma. Porque Salem no es solo una historia del pasado, es un reflejo de lo que puede ocurrir cuando el miedo se convierte en ley.